no tenemos que hablar con respecto al metabolismo de la bilirrubina porque sabemos que el hígado tiene un sinnúmero de funciones. Cuando nosotros aproximadamente se acerca el día 120 del eritrocito senescente, ¿ok? Los principales órganos hemocataléticos van a ser el vaso y también el hígado, ¿ya? Entonces tenemos en este caso en el sinusoide hepático, por parte de una enzima llamada hemoxigenasa, el grupo hemo, porque sabemos que viene por parte de la hemoglobina, va a convertirse en biliverdina. Como su propio nombre lo dice, biliverdina de color verde. ¿Ya? Luego, por acción de una enzima biliverdina reductasa, va a convertir la biliverdina en bilirrubina de tipo indirecta. Hay una característica química importante de la bilirrubina no conjugada o bilirrubina en este caso indirecta, que es liposoluble, no es hidrosoluble. ¿Y por qué es importante eso? ¿Se puede excretar por orina? No. Entonces, eso es muy importante porque luego esta bilirrubina indirecta, junto con la albúmina, que va a ser su transporte o su Uber, va a permitirse, cuando se disocian estos dos, captarse a nivel del hepatocito. A nivel del hepatocito de la bilirrubina de tipo indirecta se va a conjugar con una enzima que está presente en el hepatocito, la cual la tenemos de color verde. UDP, glucuronil transferasa. Esta es una enzima que permite la conjugación de bilirrubina de tipo indirecta a bilirrubina de tipo directa. Y ahora sí, ya no tiene esa propiedad de ser lipofílica, sino ser hidrofílica, la cual va a permitirse excretar a través de la orina, y en este caso a través de las heces en menor proporción. Este proceso de acá, ustedes lo van a volver a ver, seguro, en pediatría. ¿Por qué? Porque aquí hay patologías, las famosas hiperbilirrubinemia tipo hereditaria. Cuando hablamos de un aumento de la bilirrubina de tipo indirecta, esta de acá, la que tiene esta propiedad de ser liposoluble, hablamos de principalmente dos patologías. La más frecuente de todas, la que tienes que saber, porque viene en los exámenes, síndrome de Gilbert. En el síndrome de Gilbert, la UDP gluconiltransferasa está disminuida, pero no ausente. En cambio, en el Klinger-Najar, síndrome de Klinger-Najar, tenemos dos tipos de Klinger-Najar, el Klinger-Najar tipo 1 y el tipo 2. El de tipo 1, en este caso, esta enzima está ausente. ¿Y crees que sea compatible con la vida? ¿Hay un fármaco que pueda responder a una enzima? Entonces los pacientes con Klinger-Najar tipo 1 fallecen usualmente en la primera semana. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en este caso no hay la enzima que permite la conjugación y predispone a un trastorno neurológico importante. Si tiene esta propiedad de ser lipofílica, usualmente ¿dónde suele depositarse? En el cerebro. ¿En el cerebro? ¿En qué parte? Muy bien, en los ganglios basales. ¿Cómo se llama eso? Kernicter. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la función de los ganglios basales, Marco? Oye, primero, ¿de qué está compuesto los ganglios basales? Muy bien. ¿Ya? El núcleo rojo. Subtalámico y Núcleo rojo, ¿no? Núcleo rojo. falta uno. ¿Qué es target de Parkinson? El globo pálido, ¿no? Cuerpo estriado. Entonces, estos elementos del globo pálido van a tener un sinnúmero de funciones. Dentro de ellos, por ejemplo, van a encontrarse la regulación de los movimientos, sobre todo voluntarios. ¿Ya? Entonces, ¿cuál crees que va a ser la clínica de estos niños con kernicterus? Temblores, movimientos involuntarios. ¿Movimientos involuntarios, cómo se llama eso? Corea. Muy bien, coreoatetosis. ¿Ok? Entonces, eso es importante porque es por aumento en este caso, o una ausencia, mejor dicho, de la UDP glucuronil. En cambio, el Klinger-Najar de tipo 2, hay esta enzima, sí, pero poquito. Entonces, usualmente estos pacientes tienen mayor probabilidad de sobrevivir porque nosotros les damos un fármaco que permita justamente aumentar las concentraciones de esa enzima. ¿Qué fármaco será? Muy bien, fenobarbital. ¿Ok? Fenobarbital ya se van a dar cuenta o le van a enseñar en la parte de neo que se utiliza para las convulsiones neonatales.
no se utiliza diazepam, ¿ok? Por una cuestión de inmadurez del sistema nervioso, ¿ya? Entonces, esas dos diferencias son a nivel de la bilirrubina no conjugada, es decir, todavía no hizo efecto la UDP-glucoaminotransferasa. En cambio, las hiperbilirrubinemia de tipo, en este caso, hereditarias, que aumentan la bilirrubina de tipo conjugada, van a ser dos: Rotor y Dubin-Jones. ¿Ok? Es decir, 3 y 4. Después de la conjugación, por lo tanto, en estos pacientes, dentro del perfil hepático que yo voy a analizar, va a haber una bilirrubina, en este caso, bilirrubina total aumentada a predominio directo. ¿Ok? Algo que olvidé mencionarles es con respecto al síndrome de Gilbert. En el síndrome de Gilbert está asociado sobre todo, por ejemplo, a fenómenos de estrés. Por ejemplo, usualmente lo suelen asociar con cuando Homero se molesta, se vuelve más amarillo normalmente, ¿no? Entonces usualmente el paciente con síndrome de Gilbert, cuando se somete a una situación de estrés, por ejemplo un examen, etc., se vuelve amarillo. Es porque hay una disminución de la actividad normal de la UDP-glucoaminotransferasa. Esto es muy frecuente, el síndrome de Gilbert. Usualmente dicen que más o menos entre el 10% de la población total tiene aproximadamente una disminución de esta enzima. Esos son datos epidemiológicos. Eso es importante mencionar. Cuando se conjuga la bilirrubina directa, habíamos dicho que se vuelve Hidrosoluble. Y luego, ¿cómo se excreta esta bilirrubina directa? ¿Cuál es la principal vía de expresión de las bilirrubinas? A través de la orina, del riñón en las heces. Pero antes de que se convierta eso, ¿cómo se excreta principalmente las sales biliares? La bilirrubina, perdón. Ya te dije, a través de las sales biliares. Entonces, cuando ingresa justamente a esta bilirrubina conjugada, sobre todo cuando interactúa con las bacterias a nivel colónicas y a nivel, sobre todo a nivel colónicas, van a disociarse en dos: en urobilinógeno, y a partir de urobilinógeno va a formar a urobilina, que va a teñir en este caso la orina, y estercobilina, que en este caso tiñe las heces. Entonces ese es el producto normal de todos estos pacientes. Por lo tanto, por ejemplo, aquel paciente que tenga un aumento de hemólisis, ¿voy a tener heces teñidas o no teñidas? Aumento de hemólisis, claro. Sí, claro. Teñidas. Teñidas. Más. ¿Hay un problema en la conjugación? No, simplemente hay un aumento en la cantidad de lisis de eritrocitos. En cambio, si tengo un cálculo, no. ¿te das cuenta de la diferencia? Ahí sí apoya. ¿No bien? Bien. Una constelación de causas, en este caso, de cirrosis que vale la pena en este caso recordar. Si hablamos de todas, no vamos a tomar todo el tiempo y no vamos a hacer preguntas. Pero tenemos que ver sobre todo la parte alcohólica, que es lo que usualmente es lo más frecuente. ¿Qué sucede? ¿Por qué el alcohol daña el hígado? Pregunta random. Me busco. Vamos a ver que produce los efectos de la resaca. Son los efectos que están asociados a los cánceres asociados al alcohol. Nosotros en este caso, ingerimos alcohol, por ejemplo, Casa Turrón Zacapa, ¿no? O Johnny Walker, etiqueta azul, si te gusta el whisky, José, etc. ¿Ya? Nosotros, a través de este proceso, deshidrogenasa, como ves acá, vamos a formar acetaldehído. El acetaldehído es el que está asociado al efecto daño celular, ¿ok? Y se genera cáncer. Pero el cuerpo evidentemente tiene sus mecanismos para poder justamente disminuir esas concentraciones de acetaldehído que produce la resaca. Tenemos una enzima llamada el acetaldehído deshidrogenasa, que va a permitir cambiar de acetaldehído a ácido acético, que permite justamente excretar mayor cantidad de ácido acético. Entonces, ¿de qué forma justo está asociado el consumo de alcohol con la famosa esteatosis hepática? Tenemos dos tipos de esteatosis hepática: asociada al alcohol y la no asociada al alcohol. La que está no asociada al alcohol, entonces ¿a qué está asociada? A la grasa.
Ah, las grasas, ¿no? síndrome Ah, metabólico. síndrome metabólico. Entre ellas, dislipidemia, Dislipidemia. paciente hipertenso y sobre todo paciente diabético. ¿Ya? Síndrome metabólico. Entonces retornemos al otro lado, la que sí está asociada al alcohol. ¿De qué forma justamente puede producir el consumo masivo, crónico de alcohol, evidentemente en los pacientes, a predisponer una esteatosis hepática? Vas a recordar el ciclo de Krebs. ¿Ya? Normalmente, como te dije, el ácido acético, ¿ok?, se va a disociar producto del NADH a acetato. Y el acetato se convierte en acetil-CoA. Sabemos que el acetil-CoA nos han roto la cabeza en bioquímica porque es un precursor intermediario de una cantidad diversa de rutas bioquímicas. Entre ellas, por ejemplo, la síntesis de ácidos grasos. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando consumes gran cantidad de alcohol? Aumenta este ratio NADH-NAD. ¿Y por qué es importante recordar este ratio? Porque normalmente cuando aumenta las concentraciones de NADH y NAD, lo que hace es inhibe el famoso ciclo de Krebs o el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. ¿Para qué sirve el ciclo de Krebs? Producir ATP, ¿no? La oxidación no. de ácidos grasos. No. Entonces, si tú inhibes el ciclo de Krebs, ¿qué pasa con los ácidos grasos? Aumenta los ácidos. Aumenta. Entonces, cuando tú tienes mayor cantidad de ácidos grasos, mira acá la ruta metabólica aumenta la cantidad de triglicéridos. ¿Y eso qué va a generar? Esteatosis. Entonces, si en algún momento te preguntan por qué los pacientes, en este caso alcohólicos crónicos, están asociados a esteatosis hepática, porque aumenta este ratio NADH, NAD, lo que inhibe al ciclo de Krebs. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta ruta bioquímica es importante recordar porque no es la única. También, por ejemplo, lo que va a hacer el consumo crónico de alcohol es inhibir la gluconeogénesis, que es esto de acá, lo rosadito. ¿Qué es la gluconeogénesis? Concepto. A partir de glucosa, ¿no? Bien. Formación de glucosa a partir de compuestos que no son carbohidratos. Es decir, pueden ser ácidos grasos o pueden ser proteínas. ¿Qué órganos son los principales órganos gluconeogénicos? El hígado. Pregunta seminario 2, Dorian. El hígado, ¿no es, no? ¿Hígado y? No. Gluconeogénesis. ¿Cuál otro? Gluconeogénico. El hígado. En el cerebro se necesita insulina para que la glucosa entre. Imagínate, estaríamos como los 130 que nos gobiernan. Así. ¿Cuál es el otro órgano que produce gluconeogénesis, Marco? Los huesos, los huesos. ¿Por qué el músculo no hace gluconeogénesis, Marco? ¿Qué le falta al músculo? Que sí tiene el hígado y el otro órgano que también. Glucosa, 6-fosfatasa. Revisa la parte bioquímica de tu libro. ¿Ok? Entonces la glucosa y fosfatasa está ausente en el músculo, pero sí está presente en el hígado y presente ¿dónde? En el riñón. A nivel del túbulo contorneado proximal también genera o permite justamente en procesos de ayuno prolongado, más de 24 48 horas, el riñón comienza a hacer otro de los efectos que es la gluconeogénesis a nivel renal. Lo que sí está presente esta enzima glucosa 6-fosfatasa. ¿Ya? Y así podemos seguir hablando, pero nos queda un poco corto el tiempo para poder resolver preguntas. ¿Alguna duda con respecto a esta vía bioquímica? Entonces, ¿qué es lo que hace el alcohol para generar hepática? Aumenta este ratio NADH-NAD, lo que inhibe al ciclo de Krebs. Y si no hay ciclo de Krebs, no hay beta-oxidación de ácidos grasos, se acumulan y aumentan la cantidad de triglicéridos. Entonces, a partir de esto, vamos a esta pregunta. Espero que el hígado de ustedes no... General, 37, pulso 96, frecuencia respiratoria 20 por minuto, PA 12, 12,7, 12,8, rango normal, frecuencia vital, función vital normal. Taquístico, físico, los pulmones están limpios, lo normal, el abdomen está distendido y extremidades inferiores tienen edema foveal los cruces. Los estudios laboratorios son los siguientes: frecuencia de leucocitos 8000, hemoglobina 11,
fosfatasa alcalina 80, aspartato aminotransferasa, que es TGO, 120, y alanina aminotransferasa 50 unidades. Análisis de orina normal. ¿Cuál de los siguientes es el mecanismo fisiológico principal más probable para Primero los aumenta la hallazgos del examen físico de del paciente? aumenta la Es probabilidad. decir, ¿qué hallazgo físico tenía? Edema. Edema. Pues la clave. Disminución de la producción de proteínas sérica. Disminución de la producción de proteínas sérica. ¿Por qué será disminución de la producción de proteínas séricas? Porque el hígado está deficiente. ¿Qué proteína disminuye? La albúmina. ¿Te acuerdas? Batea, bilirrubina, ascitis, tiempo de protrombina, encefalopatía y no me acuerdo el último. Ascitis, claro. ¿Te acuerdas cuando, por ejemplo, el paciente tenía cirrosis hepática? Lo podemos clasificar a través de Batea en los famosos criterios de Chaipú. A, B y C, ¿cierto? Entonces, justamente si disminuye la albúmina, ¿qué es lo que pasa? La presión cótica. La presión cótica. Genera Edemas. edema, es decir, agua en Aumenta el tercer espacio. ¿Y qué sistema se libera? ¿Qué sistemas? ¿Qué sistema para regular la presión arterial? Porque está disminuyendo la presión arterial. Renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, eso genera un efecto contraproducente, ¿ok? De manera compensatoria. Por ese motivo, en los pacientes con, por ejemplo, edemas, cuyo origen es a nivel cirrótico, se utilizan espironolactona y furosemida. ¿Ok? Entonces, frente a esto, levante la mano quienes tienen el hígado como la. Creo que nadie. ¿Por qué? ¿Qué es esto? Hígado graso. Hígado graso. Mira la cantidad de líquidos que están en los hepatocitos. ¿No? Esos plaquitos, esos líquidos. ¿No? La cantidad de ácido graso que ya hemos visto desde el punto de vista bioquímico, porque se acumula. ¿Qué es esto de acá? Es eso. A ver, recuerda anatopato. ¿Ah? ¿Recuerda anatopato? Qué feo. ¿Qué es la imagen número B? ¿O la imagen B? No me acuerdo. Eso es lo que ve el patólogo con Patólogo. cirrosis hepática alcohólica. ¿Y por qué? Esa flechita azul que ves allí corresponde a los cuerpos de Mallory. Mal. Los cuerpos de Mallory es un hallazgo histopatológico característico, tanto en la esteatosis hepática alcohólica como en la esteatosis hepática no alcohólica. Cuerpo de malo. ¿Ok? ¿Qué es el cuerpo de Mallory? Lo que su propio nombre lo dice, que es, bueno, lo descubrió una persona llamada Mallory, no me recuerdo, pero sobre todo que es un balonamiento del hepatocito, porque hay una, en este caso, infiltración masiva de neutrófilos. ¿Ok? Lo que en este caso, a consecuencia de esto, va a generar apoptosis del propio hepatocito. Y lo del punto C, bueno, aquí no veo que nadie tenga toda la endoscopía o el examen físico de un paciente. Cirrosis hepática. Cirrosis hepática. Porque ¿qué es lo que te está mostrando aquí las flechas? ¿Qué es esto blanco? Fibrosis. 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 La fibrosis en este caso producida en los pacientes con cirrosis hepática. ¿Qué célula aumenta la producción de fibrosis? No, pero a nivel hepático. Kiefer, ¿no? Las. Eso vino representado el año pasado, o de hace 2 años. Normalmente almacena vitamina A. Las células estrella, no Pero en su estrella. fase activa, en su fase estimulante, produce fibrosis. Las células estrelladas Estrellas, ¿ya? Son las que secretan matriz extracelular y lo que conlleva a fibrosis, en este caso hepática. ¿Ya? Disminución de la producción de proteínas séricas. ¿Podrá hacer aumento de las permeabilidades capilares? No. ¿Eso usualmente suele suceder en qué tipo de edema? Edema cardiogénico. Por quemaduras, ¿no? Quemaduras. Exacto, quemaduras. Bueno, esto lo como Montenegro y bloqueo linfático suele suceder, por ejemplo, en los pacientes que se una cirugía mamaria, usualmente se suelen edematizar el mismo miembro. ¿Ya? Bien, otra pregunta. ¿Cuál de los siguientes hallazgos respaldaría con mayor fuerza el diagnóstico de intolerancia a la lactosa? Recuerda, la lactosa, ¿dónde se encontraba?
en las vellosidades de los... La vellosidad de ser una enzima presente en las vellosidades intestinales. Entonces, en base a eso responde. Atrofia vellositaria. Parcial con la A, ¿no es? Atrofia es parcial con infiltrados eosinofílicos. ¿A qué te hace acordar eosinófilos? Alergia. ¿No? ¿Esto en quiénes puedes encontrar, por ejemplo? ¿Asmáticos? ¿No? ¿Qué patología puede estar asociada a alergia a nivel gastrointestinal? Alergia gastrointestinal. Donde infiltran eosinófilos. Parásito. ¿Ah? Parásito. Puede ser parásitos porque hay eosinófilos. Otra. Alergias alimentarias suele suceder esto. Atrofia velocitaria con infiltrados eosinofílicos. De la E, Ok. sí. Macrófagos espumosos positivos con ácido periódico de Schiff. ¿Eso es? ¿Recuerdas? Macrófagos espumosos. Acá está la clave. Macrófagos espumosos y no es aterosclerosis. ¿De qué patología me describen la C? Abscesos criptográficos y ulceraciones colónicas. Muy bien, colitis. Colitis ulcerativa. Colitis ulcerativa, a diferencia de Crohn, ¿se acuerdan que hemos mencionado que Crohn usa Fístulas. de la boca hasta el ano? Fístulas. ¿Ya? Siempre les encanta preguntar. Y guión, les encanta preguntar, por ejemplo, dónde se absorbe o si afecta la segunda porción duodenal, ¿no? Porque está más correlacionado con fisio y fisiopato. Pero sobre todo cuando hablamos de colitis ulcerativa, afecta al recto, puede producir rectorragia. Y hay una complicación muy asociada a colitis ulcerativa llamada el megacolon. Megacolon Tóxico. es una emergencia médica. ¿Ya? La D, vellosidades altas con acumulaciones focales de células caliciformes. ¿Te suena algo? Células caliciformes. ¿Qué tipo de diarrea será? ¿Érica? No, porque dicen sangre. No, entonces el tipo de diarrea osmótica. Eso sucede en el tipo de diarrea osmótica. ¿Y acá tiene que ver algo con diarrea osmótica? No. ¿Cómo que no? Si la lactosa es un disacárido, no hay lactasa, ¿se va a absorber? Entonces, ¿qué hacen los carbohidratos a nivel de lumen? Jalan agua, que es diarrea de tipo osmótica. Es un osmolítico. Exacto. Entonces, justamente aquí la clave va a ser la respuesta número D. Vellosidades ¿Ya? altas. Porque todas las demás no están asociadas a esto. Por ejemplo, granulomas no gaseosos, con agregado linfoide. ¿Eso qué será? Granuloma. Crohn, pues. Porque gaseoso, ¿qué es? Gas. Eso lo vimos en neuro. Granuloma gaseoso es igual a tu mejor amigo tuberculosis. Tuberculosis. ¿Ya? Esa que voy a preguntar. Bien, pregunta de fisio. Las concentraciones equivalentes de bicarbonato y de sodio. ¿Cuál es la función del bicarbonato? Base. En este caso, alcalinizar el medio. ¿Para qué? Para que las secreciones pancreáticas o las enzimas pancreáticas puedan hacer su efecto como tal. Entonces, ¿cuál será la clave? ¿Podrá ser glándula salival? ¿Cuál es la diferencia con glándula salival? Que se edifican, ¿no? No es alcalina esa, Es ácido. es ácida. Ah, ¿so que escupimos juego? Tampoco no tan Vale, ácida. vale. Rompe. ¿Cuál es el dragón? Rompe. ¿Cómo la salida va a ser ácida? Igual en este caso, los ácidos salivares van a producir grandes cantidades de sodio, bicarbonato, cloro. Pero cuando están en el ducto comienzan a reabsorberse todos estos. Entonces, al inicio la secreción salival es isotónica y a medida que discurre por todo el trayecto del ducto se vuelve hipotónica, porque comienza a reabsorberse grandes cantidades de sodio y bicarbonato. Entonces, por ese motivo justamente es hipotónica, no puede ser alta concentración de bicarbonato ni de sodio porque todo eso ya se reabsorbió en el ducto. ¿Ya? ¿Qué otra vez? Ya. Gastrinoma. Estamos
hablado de que se supone que cuando tú inyectas secretina, la gastrina en este caso de Aumenta. pero Ajá. en este caso ha aumentado, tiene un delta de 570, es decir, ha aumentado. Por lo tanto, estamos hablando de un gastrinoma. Síndrome sólido. ¿Ok? ¿Cuál creen que va a ser la clínica de un paciente con gastrinoma? Úlceras a nivel gástrica, pero sobre todo en todo el marco, en este caso duodenal. Porque se supone que normalmente ese es un medio básico, no debería ser ácido, pero la presencia de grandes concentraciones de gastrina va a conllevar a la gran cantidad, en este caso, de úlceras. Y obviamente vamos a tener diarrea de tipo esteatorreica. ¿Por qué? Porque las enzimas pancreáticas, sobre todo la lipasa pancreática, no va a poder degradar, No. en este caso, los lípidos. ¿Cómo se absorben los lípidos? Ácidos grasos y monoglicéridos. Ok, entonces después de esto no van a poder absorber. Muy bien, entonces muy bien, creo que con esto ya hemos acabado porque nos están votando en el salón acá. Nos vemos ¿cuándo? El otro martes. Ya les dije, sus dos exámenes son el mismo día. Entra solamente por la parte del hígado, ¿ya? Hemos hablado que en gastro nunca hemos preguntado cáncer. No vamos a preguntar tampoco, ¿ya? Entonces se supone que solamente hemos basado en hongo. Ya pasa a ser ¿cierto? Sí. Entonces eso lo ha visto el mono. Ok, entonces estómago, ok, duodeno, páncreas, ¿ya? Y bueno, dentro del esófago siempre tienes que acordarte la diferencia entre acalasa y hierro, porque ese es un clásico. Hierro y acalasa. ¿Ya? Nada más por los fármacos que van a actuar ahí. Acá las ahí, ¿Cómo? acá las días. Ajá, la diferencia entre esos dos. Principalmente, porque también está esofagititis esofílica, espasmo esofágico difuso, pero... ¿Divertículos va a decir, doctor? ¿Ah? Divertículos, diverticulosis, eso, ¿no? Pólvulos. Diverticulosis con la parte anatómica, por ejemplo, que hemos hablado. No, sí. Pero más que todo esto ya es por parte de... Esto ya te preguntaron en institución general. Ahí está, no. No necesitamos preguntarte eso, pero sobre todo físico, si te das cuenta. Esa es otra pregunta de físico. ¿Ya? Ujú. Bien. Cuídense, nos vemos el martes.